Espera. Espera. Ahí tienes los dos ya. Los he direccionado los dos. El 1 y el 2, si no, pues tira el 2, Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tiempo de entrevista en la revista informativa de El Venezolano TV. Ya saben, www.elvenezolano.tv.es. Y hoy, que es 28 de septiembre, no podemos hablar de otra cosa que de lo que ocurrió ayer en esas elecciones catalanas en las que ganó ciertamente el bloque independentista, pero no consiguió su objetivo, que era una mayoría aplastante, abrumadora, absoluta por lo menos, para llevar a cabo ese proceso de independencia. De lo que ocurrió en Cataluña vamos a hablar hoy con dos analistas políticos. En primer lugar les voy a presentar a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, un placer. ¿Qué pasa hoy, el día 28 de septiembre, en Cataluña? ¿Qué va a pasar en Cataluña y en el resto de España? Pues nada, yo he visto que los autobuses están marchando, las panaderías han abierto, la gente ha ido al trabajo, la Volkswagen, a pesar de los problemas en Cataluña, pues ha abierto y siguen fabricando coches, y la vida diaria, lo que es el ciudadano de a pie, pues continúa. Eso sí, políticamente habrá muchos análisis y cada uno intentará arrimar el ascua a su sardina, pero lo que los datos dejan claro es que Junts por el Sí ha ganado las elecciones, pero ha perdido el plebiscito, porque el número de votos, tanto en porcentaje con el 47% y 1.900.000, es inferior al 52% y a 2.080.000 votos que tienen el bloque que está en contra de la independencia. En porcentaje de votos, Javier, es poco más de un 47% en porcentaje Sí. de votos. Con eso no se puede iniciar un proceso de tal calado, ¿no?, de declarar independencia de Cataluña. En cambio, ayer los representantes de Junts por el Sí, por ejemplo, Oriol Junqueras, se mostraban muy eufóricos y sin ningún tipo de duda decían: vamos a iniciar nuestra declaración de independencia. ¿Eso cómo van a empezar a rebajar las expectativas? Porque eso, lógicamente, no hay quien se lo crea. Pues la realidad impone. Hay muchas veces que tus deseos, y sobre todo había que mirar las caras. Yo creo que más allá de daban palmas y parecía que bailaban y el abrazo fue forzado, el líder Renova no se abrazó con ninguno de los dos, se abrazaron tibiamente Oriol Junqueras y Artur Mas, y luego tuvieron el discurso que tenían que tener. Vamos a ver, con 1.900.000 votos en una población que son 7.200.000, tú no puedes pretender algo tan relevante, tan trascendente para la vida de los ciudadanos catalanes como es un proceso de independencia. Creo que a los catalanes, y yo siempre lo he dicho, les preocupa mucho más su día a día, el empleo, la educación, el que los fines de semana puedan ir al médico y no esté cerrado, el que se gaste bien el dinero, porque curiosamente, quizá me estoy adelantando, pero el señor Mas ha conseguido lo que quería, que esto fuera un sí o un no. Oiga, esto son elecciones autonómicas y usted tiene que responder de su gestión. No se ha respondido de la gestión, Mas no ha tenido que dar explicaciones de lo que ha ocurrido en estos 2 años, que por cierto es una legislatura fallida, y mucho menos, que cosa que a mí me ha sorprendido bastante, se ha hablado muy poco de la corrupción, porque yo soy de los que piensa que toda esta deriva soberanista es una cortina de humo para tapar una gestión nefasta, no ya solo del señor Mas, sino también del tripartito anterior, porque ahora la deuda de Cataluña son 63.000 millones de euros, pero también una corrupción que ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, Javier, del futuro de Artur Mas. Hablabas de la corrupción, está por probar si Artur Mas realmente estuvo implicado en el ambiente corrupto que rodeó a Jordi Pujol. Desde luego él era una pieza clave en esa camarilla de Jordi Pujol. ¿Cómo ves tú el futuro de Artur Mas a partir de ahora? Pues en lo que se refiere a posibles o presuntos casos de corrupción,
Yo creo que eso es la justicia quien tiene que actuar y yo ahí no tengo nada más que decir y esperar a que los jueces hagan su trabajo, que espero que lo hagan lo más rápido posible. Y en cuanto al tema político, el señor Artur Mas, 1, ha perdido votos, 2, ha perdido escaños y 3, ha destrozado su partido. Ya sé que Unió por sí sola solo ha conseguido 100.000 votos, pero bueno, Convergencia y Unió, que es quien ha estado manejando el poder en Cataluña en los últimos años, en alternancia con el Partido Socialista, ahora mismo no se sabe qué es, si es Esquerra, si es Juntos por el Sí o Juntos por el 3%, o no se sabe qué es. Convergencia ahora mismo ha perdido identidad, no sabemos cuántos votos, no sabemos quién le respalda, pero lo que sí está claro es que Esquerra y Convergencia en las elecciones de hace 2 años tenían 71 votos y ahora tienen 62. Han perdido 9. Y esos son los datos. ¿Ves próxima la dimisión de Artur Mas, como se ha dicho? Él mismo dijo que si no tenía mayoría absoluta podría dimitir. Sí, lo único que están transformando la realidad o intentando hacerlo con el apoyo de la CUP. Y la CUP, que es a mí lo que quizá más me preocupe, el incremento del voto de una opción tan extremista, pero él solo, él con su socio Junqueras, no tienen mayoría absoluta. Es que ni siquiera se acercan al 50% de los votos, les faltan 3 puntos. Entonces, dimisión, él tendrá que asumir responsabilidad y yo creo que dentro de Convergencia va a haber, y yo creo que ya lo hay por lo que a mí me cuentan, un terremoto interno bastante importante. Pero, Javier, para la gente que nos vea, sobre todo en Venezuela, la CUP, que es la otra pata de esa mesa independentista, es un movimiento de derecha hiperradical, de izquierda hiperradical, muy extremista, y es con los que se tendría que entender Artur Mas, que de alguna forma representa la derecha nacionalista catalana, para llevar adelante ese proceso, para seguir adelante con ese proceso. Claro, es que la independencia por sí misma puede unir en un momento determinado por unos intereses particulares o unos intereses muy concretos, pero cuando tú tienes que elaborar un programa de gobierno, tendrás que ponerte de acuerdo en ideas, en principios, en valores, en políticas, y ahí estamos hablando ya del día a día. Por eso yo comenzaba diciendo, oiga, el transporte funciona, las panaderías también, los bares, la gente irá a trabajar, las oficinas, y ahí es donde tú tienes que realmente ajustar tus planteamientos, porque se supone que la política es el arte de solucionar los problemas de los ciudadanos. Aquí los ciudadanos se les ha acaparado, se pensaba el sentimiento de un poble, oiga, pues mire usted, de ese poble, de ese pueblo, usted no tiene la mayoría absoluta para hacer lo que pretende hacer. Y además depende de unos antisistemas bastante radicales que anoche mismo ya estaban llamando a la desobediencia civil y, bueno, y a cortar con el euro y con Europa y con todo. No sé si la sociedad catalana, sobre todo la burguesía, que es la masa de votantes habitual de Convergencia, no de Esquerra, pero sí de Convergencia, pues va a admitir algo parecido. En definitiva, lo que hay además es una división muy complicada de los catalanes, y eso creo que el señor Mas debe darse cuenta de que ha fracasado y debería irse, no sé si a Canadá, pero sí a su casa. Canadá, para que no lo sepan, se ha escrito que una empresa catalana le ha ofrecido un puesto en Canadá y que esa podría ser una de las salidas profesionales de Artur Mas. Pero vamos a comentar antes de que te vayas, ¿te parece cómo ves los resultados de los partidos que tienen representación o tienen un ámbito estatal o un ámbito nacional? El Partido Popular se ha dado un gran batacazo. Ahí, yo creo que ¿Es un fracaso de Mariano Rajoy, personalmente? Yo creo que es un fracaso del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, porque ahí, hombre, el señor García Albiol se hizo cargo de la campaña en julio cuando tenía unas encuestas con 6, 7 diputados y ha llegado hasta 11. Hombre, Alicia Sánchez Camacho en las anteriores elecciones consiguió 19. Yo creo que, igual que le pasó al Partido Socialista, que la estela de Zapatero y el paro y esa gestión nefasta que hizo Zapatero en la segunda legislatura le pasó factura, ahora mismo al Partido Popular le ha pasado factura en Cataluña. Uno, que no ha sido lo contundente y taxativo y firme que ha sido Ciudadanos, que ha sido el gran vencedor.
que Mariano Rajoy ha tenido una política de no confrontación, de no incrementar el victimismo de los independentistas, porque yo creo que nacionalistas son una cosa e independentistas otros, eso habría que distinguirlo, y entonces el Partido Popular yo creo que tiene un grave problema, y es que tiene que hacer política con mayúsculas, no ya solo en Cataluña, sino en el resto de España. Yo creo que Rajoy, con esos resultados en Cataluña, lo de las elecciones generales se le complica un poco. El Partido Socialista, en contra de lo que se decía, dentro de una pendiente descendente que lleva ya desde hace años en Cataluña, pero bueno, en estas elecciones ha conseguido mantener el tipo, ha perdido 3 escaños con respecto a las elecciones últimas de 2012. ¿Eso le favorece a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales? Pues yo creo que eso le da un poquito de oxígeno, sobre todo porque lo que necesita, desde mi punto de vista, el Partido Socialista es recuperar el discurso de un partido nacional y español. Y entonces tú no puedes tener un discurso en Cataluña, en el País Vasco otro, en Cataluña pactar con Izquierda Unida y en otros sitios ser más nacionalista que... Entonces yo creo que la necesidad que tiene el Partido Socialista, por un lado, más allá de los dimes y diretes entre los líderes, es tener un discurso que se le reconozca. Y cuando el señor Iceta, además de bailar, saca la bandera española y se dice que es español, pues consigue parar toda la debacle, toda la pérdida de votos que había estado sufriendo en las últimas elecciones. ¿Cómo has visto la campaña electoral en términos generales? Porque a mí esto del baile de Iceta, luego el baile de los otros que se subieron al carro del baile, ¿no te ha parecido que ha tenido un tono demasiado populista que no habíamos visto en España antes, esta última campaña electoral en Cataluña? Las campañas son lo que son. Yo lo que he echado de menos es que no se haya debatido lo que es la gestión de un presidente de una comunidad autónoma que adelanta las elecciones y que se celebran elecciones autonómicas. Eso sí, han conseguido derivarlo en una especie de plebiscito, pero yo efectivamente la campaña electoral, los únicos que han hablado de las cuestiones de los problemas de los ciudadanos han sido 2 partidos, uno el Partido Socialista y otro Ciudadanos. Ahí cada uno ha cosechado un resultado electoral que creo que es satisfactorio, sobre todo para Ciudadanos, ya veremos qué pasa en el resto de España, y para el Partido Socialista, que ha conseguido parar esa derrama, esa pérdida de sangre electoral que tenía desde los últimos años. Se puede decir, Javier, por último, que estamos ahora en un periodo de stand-by sobre lo que pasa en Cataluña hasta que se sepa quién va a gobernar en España después de las elecciones de diciembre. Bueno, ahí sí, porque además nos faltaba Podemos. Podemos ha dado un gran batacazo, ha dado un pinchazo importante, que eso también puede influir en sus elecciones generales. Sí, porque yo creo que Podemos ha estado canalizando el descontento popular con propuestas muy populistas y muy evidentes, pero que luego eran muy difícilmente realizables, eran inviables, y yo creo que la gente ya se está dando cuenta de que el discurso político de Podemos no es que sea simplón, es que rascas y sus posibilidades de acción son bastante cortas, pero bueno, se han equivocado. A partir de ahí, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los 2 grandes partidos que deben vertebrar España, pues tienen que, sobre todo, tener una actitud que convenza en un problema grave, muy grave, que es la corrupción. No vale eso de y tú más, y ya veremos. No, oiga, mire usted, esto tiene que ser firme y concreto. Y luego la cuestión económica y el empleo, que es el gran problema de España. Pero con Cataluña encima de la mesa, yo creo que España respira, quedan cosas muy complicadas por negociar. Supongo que nos costará bastante dinero al resto de los españoles tener cierta normalidad y tranquilidad en Cataluña, pero ahora mismo, efectivamente, y los mercados así te lo están apuntando, la incertidumbre está en el gobierno de la nación, y ahí sí que el Partido Popular debe poner en valor lo que ha hecho y sobre todo hacer apuestas políticas concretas, e insisto, la más importante, más allá del aborto, más allá de Cataluña, el País Vasco, etcétera, etcétera. Cuidado con el País Vasco, que ayer parece que se revivía subir al carro también, algún problema, pero sobre todo yo creo que el Partido Popular tiene que reaccionar, y Mariano Rajoy tiene que saber poner en valor lo que ha hecho
y tener un discurso claro en contra de la corrupción. Es la hora de hacer política, además de escribir la ley. En eso se podría resumir lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, sí, no, pero oye, la ley es elemental, yo en eso estoy total y absolutamente de acuerdo, porque oye, si no cumplimos la ley, si el señor Mas no cumple la ley, ¿por qué voy a pagar yo mañana mis impuestos? Oiga, cuando me vengan a buscar y a meterme en la cárcel o a embargarme la cuenta, diré, oiga, ¿y por qué no se la embargan ustedes al señor Junqueras o al señor Mas o a la gente de Cataluña que no está cumpliendo la ley? Yo creo que estamos con una cuestión muy elemental y muy seria, muy trascendente, porque la convivencia, cuando ellos hablan de que son los más demócratas, el señor Mas y el señor, ha ganado la democracia. No, oiga, mire usted, la democracia es cumplir la ley, es un Estado de Derecho donde todos nos hemos dado unas reglas de funcionamiento y lo primero que tiene que hacer además un cargo público es cumplir la ley. Si usted no cumple la ley, no está cumpliendo con la democracia. La democracia no es solo votar, insisto, es un Estado de Derecho. Pues Javier, nos encantaría seguir hablando contigo, pero te tienes que ir, me parece que a Málaga a seguir haciendo comentarios y análisis de las elecciones catalanas de ayer, así que esperamos verte en otra ocasión aquí en el Venezolano TV y muchas gracias por haber hecho este análisis casi de urgencia de lo que ocurrió ayer en Cataluña. Un placer, a vuestra disposición para lo que queráis. En un momento volvemos con otro analista, con Luis Losada, que también nos hablará de lo que ocurrió en las elecciones autonómicas catalanas de este domingo. ¿Vale?